Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Pieles. ¿Cómo estás, Guido? Muy bien, ¿cómo estás, Uni? Todo muy bien, gracias a Dios. Y es un episodio especial, ¿eh? Si estuviésemos en Estados Unidos, o por lo menos vos estás, sería como un spooky episode, ¿no? Un episodio del terror. Hace unas semanas atrás, el 31 de octubre, celebramos, eh, algunos celebraban, eso es parte del debate de hoy, Halloween. ¿No sé? Y entonces se me ocurrió poder hablar con Guido, porque hace tiempo que sé que allá por el 2014 escribí un artículo sobre si los judíos debiésemos o no celebrar Halloween, si se puede o no, cuál es nuestra relación con esas festividades que no nos son propias. Y bueno, y me pareció interesante poder invitarlo al rabino Guido Cohen, un amigo mío personal, en el cual pronto estaremos cerca, más cerca físicamente, para poder charlar de este tema en esta tarde de Pieles. Guido, ¿cómo lo ves como tema? Me parece buenísimo, no te tengo miedo, así que No, no, solo a los espíritus de solo Halloween hay que temer. sí, sí, No, y Guido, a los chicos que vienen en busca de chocolate. si no tenés, si te quedás sin, a esos también tenés que tener miedo. Debo confesar que en mi casa es todo un tema de tensión, más allá de todo lo que vamos a hablar de los aspectos religiosos judaicos de Halloween, aquellos que tratamos de mantener una alimentación sana, somos la casa que los chicos saltean como Pesaj, ¿no? Saltean mi casa porque saben que de pronto damos una barrita de cereales o una caja de O crayones. una manzana con miel, ¿no? Bueno, Guido, yo te conozco hace muchos años. Creo que la primera vez que te vi, no sé, me parece que uno de los primeros encuentros que tuvimos fue cuando a alguien se le ocurrió, creo que al Rab ahora, Adrián Fada, juntarnos a estudiar Talmud en Arlene Fern, en un lugar así. Creo Wow. que sí. Duramos tipo 2 veces por ahí. Yo creo que no llegamos a la segunda, me Claro. parece. Pero, pero bueno, Guido, yo te conozco, muchos no conocen al rabino Guido Cohen, así que siempre nos gusta saber en PLF quién es, quién nos visita, quién comparte su Torah y de dónde viene, así que si querés introducirnos antes de Halloween, ¿a quién sos vos? Baruch Haba. Vaya pregunta complicada. ¿Quién soy yo? Si encontrás la respuesta, avísame. Pero puedo contar un poco de mi recorrido. Vivo en Miami, en la ciudad de Aventura, que es una de las ciudades del condado de Miami. Soy rabino en el Aventura Turnberry Jewish Center hace 4 años y monedas. Antes de eso fui rabino en Bogotá, Colombia. Sé que tenés una audiencia importante en la región. Así que fui rabino en Bogotá, Colombia. Fui el único rabino conservador en ese momento en todo Colombia, así que eso me llevó a viajar por Cali, por Medellín, por Barranquilla, Cartagena, etc. Y antes de eso, trabajé un total, con algún espacio en el medio, pero un total de casi 10 años en el Colegio Tarbut, que es mi casa, ese es el lugar en donde profesionalmente crecí y me desarrollé. Fui docente, fui director del área de estudios judaicos, fui rabino en el templo del colegio, eh, trabajé un tiempito en el medio en la sinagoga de la calle Libertad con Sergio Berman, y ahí fue cuando creo que nos conocimos en esa época en la que yo algo hacía para Arlene Fern, Fundación Judaica y toda la red de comunidades. Llegué a trabajar en el Emanuel de la calle Tronador, como va al Coré. Crecí en la comunidad de Betilel, esa es la comunidad en la que crecí como Janif, como Madrid y todas esas cosas. Eh, Soy un judío argentino, me defino así, estoy atravesado por ambas culturas. Lloré mirando a Charlie García hace poco Ujú. en su cumpleaños y me sentí bien, bien exiliado. Este, las cosas más importantes no son ninguna de esas. También fui a la universidad, soy abogado, egresado de la Universidad de Buenos Aires, pero las cosas más importantes, estoy casado con Dafne y soy el papá de Tobías, de Amós y de Eden. Es muy importante primero porque eso es lo que me hace ser quien soy, y es una parte muy importante de la persona que soy, pero además es muy importante por el tema del que vamos a hablar. Mm, Vos me sí. recordabas que yo había empezado a explorar este tema en el 2014, y debo reconocer que te cambia un poco la perspectiva. En el 2014 mi hijo mayor tenía 7 años. Vivíamos en Colombia, en donde Halloween no era gran tema. Hoy mi hija menor tiene 8 años. Y ahora vamos a hablar del tema, pero debo confesar que algunas de mis ideas
o de mis, sí, de mi forma de acercarme al tema de Halloween cambió cuando me transformé, cuando me encuentro siendo padre de 3 chicos que quieren salir a hacer trick or treat en Halloween. Excelente, sí, te iba a decir eso, digamos, yo como judío argentino, acá en Argentina Halloween es mucho menor que quizás lo que es en Colombia y muchísimo menos de lo que es en Estados Unidos, simplemente por las películas, pero particularmente vivo en Nordelta, en un lugar donde muchos tienen ciertas ambiciones norteamericanas, por lo cual acá en todos los barrios cerrados el domingo hay toda una celebración, que más que celebración es simplemente que los chicos se disfrazan y pasean por las casas disfrazados y se regalan diferentes cuestiones no tan saludables, pero no es una celebración, pero es lo que es Halloween, por lo menos acá y cómo se vive, pero es el tema que nos llega, siempre la gente pregunta, Halloween, kosher, no kosher, según la halajá, según la tradición judía. ¿Debemos los judíos celebrar Halloween? ¿No debemos hacerlo? ¿Tenemos demasiadas festividades como para sumar nuevas? ¿O qué problema habría de sumar una nueva festividad si la vida se trata de ser alegre? Y si a nuestros chicos les gusta, por más que nosotros, ni vos ni yo, fuimos criados en esta festividad y en este momento, y entendiendo que no tiene un significado religioso en nuestros días, o es parte quizás de lo que vamos a discutir, ¿por qué no? Entonces, esa es la pregunta. Rab Guido, ¿cómo empezamos a abordar el tema de Halloween y los judíos? Eh, vamos a empezar de esto que veníamos hablando, quiero que sea nuestro punto de partida, es que es una pregunta que, desde mi opinión, no tiene la misma respuesta en diferentes contextos. ¿Okay? Te moves de contexto y la respuesta puede ser totalmente otra. No es lo mismo hablar de Halloween en Buenos Aires que hablar de Halloween en Israel o hablar de Halloween en Miami. No es lo mismo hablar de Halloween cuando tenés hijos que hablar de Halloween cuando se trata de, como joven adulto, salir a una celebración de disfraces y lo que fuera. Creo que tiene diferentes vertientes en ese sentido. Un poco de historia, ¿sí? No quiero aburrirlos con historia. Yo sé que vos podés incluir ahí links o lo que sea, así que el que le interesa puede ir a mi largamente desatendido blog, pero que está todavía online, y leer lo que escribí en su momento. Pero la festividad de Halloween es una festividad que viene de las culturas paganas. ¿Sí? Viene de las culturas paganas, es decir, de las culturas en donde hay más de un dios, en donde se adoran ídolos. Existía una festividad celta que en algún momento se cruzó con una festividad romana, y eso dio lugar a una festividad que es lo que nosotros llamamos hoy en día Halloween, que es una mezcla de festividad celta con festividad romana pasada por un tamiz cristiano. Entonces Y en cada una, sin abundar en detalles, Guido, pero para los que no conocemos tanto, en la cultura celta romana y luego en ese momento también entiendo, del Día de Todos los Santos, de los mártires cristianos que también se metió con esto, ¿qué es lo que aporta cada una de estas culturas o religiones a esta celebración para entender un poco por lo menos el origen? Bueno, a ver, hay algo que es común, y que de hecho lo tenía anotado como el segundo tema, que es conectarlo con algo en nuestro propio calendario. Hay algo que es común, que es el contacto, el vínculo en esta época del año con la idea de la muerte y la resurrección. ¿Sí? Todas estas festividades forman parte de una especie de gran conjunto de festividades en esta época del año en el hemisferio norte, que es lo que se llama en inglés los Harvest Festivals, los festivales de la cosecha, que van desde Halloween a Oktoberfest, el Día de Acción de Gracias, Sukkot, un poquito de Hanukkah, esta idea de que hay un tiempo en el cual nos vinculamos con la muerte y nos vinculamos con la idea de la resurrección o del renacer. Y como me preguntabas, digo, cada una de estas culturas lo que hace es agregarle una capa. ¿Sí? Entonces, primero, ¿sí? en la cultura celta esto tiene que ver con el dios de la muerte y con encender fogatas y hacer vigilias para combatir esa oscuridad y ese frío que trae el dios de la muerte. Después, ¿sí? Esto se fusiona, ¿sí? con festividades romanas más de corte agrícola y celebrar las frutas
los árboles frutales, la recolección de la cosecha, y ahí, como vos decías, los cristianos le agregan esa capa de la conmemoración de los fieles difuntos, el Día de Todos los Santos, los mártires, etcétera, etcétera. Lo que es Eh, interesante es como dos puntos, ¿no? Que vos marcabas también otras, que todas estas celebraciones en el hemisferio norte están como encapsuladas en la tradición judía entre Sukkot y Hanukkah, que también tiene un poco de ambas, ¿no? En Sukkot es nuestra propia celebración en el judaísmo de la recolección, ¿ok? De la cosecha, y Hanukkah de la luz, pero también lo interesante es pensar, ¿no? Es antropológicamente, ¿por qué justo en este momento del año? Porque en el hemisferio norte son el momento del año donde los días se van haciendo más cortos, donde el sol aparece menos y hay más oscuridad y los días son más fríos. Todas cuestiones que en un contexto antiguo son una premonición de la muerte, ¿no? Días Ujú, fríos, sequedad de la tierra, ya la ujú, primavera ya había pasado, estamos en el otoño, los árboles mueren, ¿no? Digamos, no es que ujú. mueren, pero desde la visión humana es como que mueren, los días se van haciendo más cortos, entonces son todas festividades que se asocian a estamos en contacto cercano a la muerte y hay que vencer a la muerte de alguna forma. También, por eso Ujú, también en muchas hay luz, como en nuestra festividad de Hanukkah, como que la luz de la tierra vence a la muerte en general, ¿no? Y ujú. según entiendo en la festividad celta, y por eso también es todo el tema de los espíritus y de los muertos, en Halloween tenía que ver con que era el año nuevo del mundo celta el 1 de noviembre, por lo cual el 31 de octubre era su vigilia, lo que sería para nosotros el Erev, ¿no? Siempre es interesante compararnos con otras culturas y ver que, aunque nos creemos tan diferentes, somos bastante parecidos, ¿Sabes qué que me es un... pasó? Perdón que te interrumpa, pero me acordé, decís el Erev, el primer día de Acción de Gracias en Estados Unidos, que una familia me invitó a compartir Thanksgiving con ellos, y yo no sabía exacto qué día era, si era el jueves o si era el miércoles, porque en mi mente todas las festividades empiezan la noche anterior, y de casualidad que les escribí para confirmar y me dijeron, no, es mañana. Porque si a Claro, mí me invitan a la cena de una festividad, es el día antes de la es el... festividad. Claro. Y este día antes, este Erev de Halloween, era el día en el cual había como el, los mundos separados de los vivos y de los muertos quedaban como nublados. Era como se conectaban los vivos con los muertos, entonces tenías la posibilidad de preguntarle algo a los muertos o los muertos comunicarse aquí con los vivos. Entonces, por eso también esa asociación con la muerte que hoy a muchos judíos le puede sonar muy pagana ya, decir, no, no, los judíos no conocemos y no nos interesa todo eso. Y sin embargo, yo justo pensé este año, Rav Guido, no sé si alguna vez hiciste la asociación, que justo hay un par de historias en la Gemara, en el Tratado de Brajot, en la cual hay toda una discusión en el Talmud si los muertos sienten algo o si los muertos saben lo que pasa aquí en la tierra. Creo que sea al comienzo del segundo Perec de Brajot. Y justo algunos dicen que sí, que sienten todo, que no sienten nada, que saben todo, que no saben nada. Y dentro de todas las historias que traen para probar o contrarrestar esto, hay justo una historia de un hombre que durante 3 años en Rosh Hashanah, justo en nuestro Rosh Hashanah, que es un mes antes, pero también es parte de estas celebraciones comienzo de las celebraciones agriculturales de la cosecha, también va a dormir al cementerio y en el cementerio se encuentra con los muertos. Entonces, me parece bastante interesante, ¿no? Que en una cultura celta, en la cultura israelita antigua o judía, el día de Rosh Hashanah era un día que vivos y muertos se pueden encontrar. Bueno, sí, para seguir profundizando un poco en esta lógica que traes, algo parecido pasa en Yom Kippur, ¿sí? En Yom Kippur, desde el punto de vista no solamente religioso, sino sociológico, mucha de la gente que viene a la sinagoga viene a encontrarse con sus muertos, por eso Iskor es el momento más popular de todos, es un momento en el que la gente literalmente se encuentra con aquellos que no están físicamente. También nosotros nos comportamos como muertos en Yom Kippur, ¿sí? Mucho escrito en nuestra tradición de cómo las prohibiciones y las costumbres de Yom Kippur de alguna manera tratan de imitar o ángeles o muertos. O sea que parecería ser Yom Kippur también un día de todos los santos o de todos los muertos. Eh, y además Sukkot, ¿no? Sukkot, algo escribí yo ahí, pero me gustaría por ahí Mm, expandir un poco en esta idea eh, que trae un rab muy interesante que se llama Rafael Zarum, que es un rab ortodoxo moderno de Inglaterra, él es el decano del seminario rabínico de la ortodoxia moderna en Inglaterra. Es un tipo fascinante, pero que lamentablemente no hay mucho escrito, no hay mucho online dando vuelta escrito por él. Yo lo escuché un año en Limud, en
Londres, en Inglaterra, dar una serie de 4 charlas sobre Sukkot y la carne y la leche, o sea, todos temas que aparentemente no tenían nada que ver y él los conectó a todos. Y básicamente lo que él propone es que Sukkot es el Halloween judío, porque es Sukkot el tiempo en el cual nosotros renacemos. Él lo que dice básicamente es que en realidad los Yamim Noraim son una especie de tiempo suspendido entre un año que terminó y un año que va a empezar, y el tiempo de la resurrección, por tomar prestado un concepto que en realidad ninguna tradición debería tener su monopolio, del concepto, existe el concepto de la resurrección en el judaísmo, nada más que lo estamos esperando, pero el tiempo ese de la resurrección y del renacer vendría a ser el tiempo de Sukkot, y él también conecta con la idea de los Ushpizin. Los Ushpizin son básicamente muertos que nos vienen a visitar durante cada una de las noches de Sukkot, según la tradición judía clásica, son personajes bíblicos. La tradición hasídica tiene también sus propios Ushpizin. Algunas tradiciones modernas tenemos Ushpizin y Ushpizot que nos visitan, pero esta idea de que es tan spooky como Halloween, la idea de que vos estás sentado en tu sukkah y aparece una caravana, porque además la gente confunde y cree que es uno de los Ushpizin el que viene, pero en realidad es uno el que lidera. Pero Son los vienen 7 todos. todos los días. Si vos tenés en Halloween, te vienen a visitar Abraham, Isaac, Jacob, que yo, es bastante spooky también la idea. No, pero esto es casi Halloween, ¿no? Porque es la Hnasat Orjim, vos lo tenés que preparar y por eso la mitzvah central de Sukkot es comer en la sukkah, porque si no, ¿qué le vas a dar? ¿No? Estoy Correcto, pensando. correcto, golpean tu puerta y vos tenés que tener algo para servir. No quiero explayarme mucho porque además no lo No, no. podría hacer tan bien como lo hace el Rav Zarum, pero él conecta esto con la idea también de Sukkot llamado Hagasif, ¿sí? La idea de Leasef, ¿sí? Vayasef el Amav, la idea de reunirse con su pueblo o reunirse con los ancestros es un eufemismo que la Torá usa para hablar de muerte. Entonces, en ese sentido, si en el mundo bíblico esa raíz Aleph Samach Pei estaba vinculado también con la idea de cosecha y también con la idea de muerte, cuando la gente decía Hag Asif, se vinculaba con eso. Y otro tema que aparece ahí que él trae es cómo cuando se menciona la festividad de Sukkot en la Torá está muy pegado eso a la prohibición de comer carne con leche, porque parte del tema más grande que él en esas clases enseñaba es que la carne representa la muerte y la leche representa la vida. Y Sukkot es la festividad en la que comemos más carne, por lo menos si vamos a comer lo que la Torá dice que debíamos comer, los famosos 70 y pico de toros que se sacrificaban, de bueyes que se sacrificaban en el Beit HaMikdash, era una festividad llena de carne. Y la carne solo la podemos comer si no vive. A diferencia de la leche que fluye. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya tenemos Halloween, ponemos un poquito el contexto histórico, una relación también pensar que estas ideas, que también muchas veces pasa, y me parece que ya lo asentamos bien, Guido, como para pasar al siguiente tema, de muchas ideas que decimos, no, esto no es judío, ¿no? Esto nada tiene que ver con el judaísmo. ¿Cómo podemos, de alguna forma, si indagamos en nuestra tradición, ver que mucho de eso también está en la propia, simplemente que hay que descubrirlo o ahondar, ¿no? Es que yo creo, Uri, que esa es la clave de nuestra pregunta más macro, porque ¿existe acaso la posibilidad de decir que algo, desde el punto de vista histórico, ¿no?, es 100% judío? ¿O en realidad la tradición judía de lo que se ha encargado a través de los siglos, de los milenios, es de tamizar, es de cayerizar costumbres y prácticas que ya existían en el mundo? El ser humano ya circuncidaba en un montón de culturas. Lo que no hacía era ingresar a sus hijos en el pacto de Abraham. El ser humano tenía festividades en las que encendía en los días más cortos del año luminarias, antorchas, fogatas o velas. Lo que no hacía era conmemorar el milagro y la gesta de los macabeos. Y yo creo que si vamos a partir de la base de que el judaísmo no puede absorber nada de las culturas que nos rodean, y a la vez vamos a ser judíos que estudiamos historia, nos vamos a quedar sin judaísmo. Porque buena parte de lo que nosotros hacemos, la arquitectura de nuestras sinagogas, algunas de nuestras prácticas a la hora de rezar, algunas de las melodías que nosotros usamos en algunas cosas que la gente cree que son las más típicas de todas. Creo que te escuché en algún podcast hablar de la tikva, ¿o no? Sí, sí, sí. Digo, algunas de las cosas que nosotros creemos es lo más judío del mundo,
en realidad se lo tomamos prestado a otra cultura y lo transformamos. Bueno, pero eso me parece que es una discusión incluso más profunda, Guido, pero me gusta para dónde lo llevas, que tiene que ver con que hoy hay muchos judíos, o por lo menos una tendencia del judaísmo que hoy se exacerba, pero que siempre hubo, pensando siempre en la particularidad y la unicidad judía y su diferenciación con el resto del mundo por diferentes motivos, ya sea teológicos, políticos, porque nos odian o porque somos diferentes y mejores o porque lo nuestro lo entregó Dios y la Torá y el resto del otro son invenciones humanas, y pensarnos totalmente diferentes. Y me parece que cuando uno indaga historia, por eso hay algunos que dentro del mundo judío le tienen miedo a la historia. Y por eso de los grandes cambios que empezaron en el siglo XIX para las ciencias del judaísmo tuvieron que ver con cómo empieza el movimiento conservador, estudiando la historia, estudiando nuestra propia historia y la historia general, porque si vos tomás el presente como tu única realidad, vos crees que siempre fue así, entonces siempre hay que mantenerlo así. En cambio, cuando vas al pasado y decís, pará, no tanto, puede ser diferente, tenés un approach diferente a las cosas, ¿no? Lo que pasa es que el problema es que, digo, para pasar a la toma 2 de esta conversación, que tiene que ver con cuál sería el problema con Halloween, ¿no? Está este famoso versículo en el libro de Baikra que da surgimiento a una mitzvah, a una prohibición, a una mitzvah negativa, que dice, lo voy a leer, dice que Maase Eretz Mitzrayim Asher Yeshavtem Ba Lo Tasu, ¿sí? No podemos hacer como se hacía, como se practicaba en la tierra de Egipto en donde vivimos, y como en Canaán, a donde los voy a llevar, tampoco van a ser, ¿sí? Y sus normas, sus leyes, no se van a encaminar detrás de ellas. Y lo que yo, digamos, pregunto, quizá llevando la pregunta a un extremo muy radical, es si esta prohibición de la Torá no nos está impidiendo en realidad la mayoría de las cosas que nosotros hacemos. O por lo menos tiene la intención de hacer eso. Nosotros estudiamos los dos con el Rav Golinkin en algún momento y sabemos todo el estudio profundo que él hizo sobre el origen del Seder de Pesaj. ¿Sí? Entonces, es el Seder de Pesaj en sí, quizá una de las prácticas judías más ancestrales y que más nos corren por las venas y nos vinculamos con nuestra tradición, ¿no es también una transgresión de esta mitzvah si la llevamos a un extremo? Sí, quizá, a ver, expliquemos por qué, ¿no? Porque la mayoría de los académicos entiende que se basa en los simposios romanos. Correcto. Digamos. Pero creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque esto es, digamos, Jukota Goim, ¿no? Las leyes de los pueblos, ¿no? Las leyes de los gentiles, de los que no son judíos, que un judío no debería hacer lo que hacen ellos. Las leyes y las prácticas, ¿no? Las leyes y las costumbres. Sí, y luego, bueno, también el Tratado de Abodazará, todo el primer capítulo, todo lo que tiene que ver con sus festividades, ¿no? Pero lo que yo diría es que quizás está hablando de las prácticas morales, ¿no? O quizás estoy pensando, ¿no? Quizás porque, digamos, la circuncisión en Egipto se hacía justamente. Entonces, si te querés diferenciar de los egipcios, no te circuncides. Pero lo que estás diciendo, no circuncides solamente a los sacerdotes, circuncida a todo el pueblo porque tiene que ser un pacto igualitario. Quizás la diferencia no está en el Maaseh, sino en, de vuelta, su conexión con la Torá, con Hashem, con la moralidad, no sé, estoy pensando de ese lado. Pero a lo que voy es es todo tan subjetivo y tan relativo al contexto. Porque, por ejemplo, para usar otro ejemplo, vestirte hoy con los atuendos que la mayoría de la sociedad diría son distintivamente judíos, es en realidad vestirte como la mayoría de la gente en cierto momento histórico, en cierto lugar del mundo se vestía. Es decir, el mismo capote y el mismo sombrero no significa lo mismo en Miami en verano, en el siglo XXI, que en Ucrania en invierno en el siglo XIX. La ropa es la misma, es exactamente el mismo atuendo. Hoy alguien ve eso y dice, es un judío. Hay pocos menonitas o Amish en Miami, así que uno ve ese atuendo y dice claramente, este es un judío. No hay otra explicación de por qué una persona puede andar vestida de negro con un sombrero con 40 grados de calor a la sombra, que es un judío. Ahora, si vos eso lo veías hace 200 años en Polonia o en Ucrania, decías, es una persona. Entonces, la misma práctica, en diferentes contextos, es o no es una práctica gentil. ¿Sí? ¿Por qué uso el ejemplo de la ropa?
porque quiero dejar de lado y no me quiero ni meter en el concepto de Avodah Zará y de las prácticas paganas. Está claro que para un judío está prohibido participar en prácticas y rituales paganas. Podríamos discutir qué es el paganismo hoy en día, pero incluso está claro que para un judío está prohibido participar en prácticas y rituales religiosos que no son judíos. Eso queda súper claro. Digamos, para mí, o por lo menos en mi forma de entender el judaísmo, y creo que es representativa de hoy de la mayoría de los judíos, queda súper claro que un judío no puede poner un árbol de Navidad en su casa. Bueno, pero ahí justo quería ir con ese punto, que cuando estabas hablando de las circunstancias históricas y demás, un ejemplo, hay un montón de judíos o de judíos de oriundos de la ex Unión Soviética o descendientes de, que acostumbraba, e incluso judíos alemanes, que eso lo leí en un libro que vos A Pity of It All, que vos me lo recomendaste, que ponía, incluso si no me equivoco es la familia de Gershom Scholem, que ponían arbolitos de Navidad en Navidad, como hoy en día lo entienden, es algo cultural. La misma forma que hoy podemos decir, y pasemos a nuestros días, ¿no? Que me parece que también es la intención. Hoy Halloween, por más pasado pagano que tenga, hoy Halloween ninguno de los chicos, ninguno de nosotros está pensando en todas estas cuestiones, ni celtas, ni romanas, ni cristianas, sino que simplemente es un día que los chicos se divierten, se disfrazan, juegan, se intercambian regalos. No mucho más que eso. Entonces la pregunta es si el arbolito de Navidad en una cultura determinada pierde su asociación con el cristianismo, ¿pasa a ser cayero o no? Bueno, por eso digo, yo creo que vamos primero a despejar el primer interrogante. Suponete que el arbolito de Navidad no era el mejor ejemplo, yo sigo creyendo que es, Okay. pero digo, está claro que para un judío no está permitido participar en un ritual religioso de otra tradición. O sea, un judío no puede ir a la iglesia y comerse la hostia y decir, este es el cuerpo del Señor. Eso está prohibido. Prohibido, prohibido. Aun cuando no creamos que eso es paganismo, como lo describe la Torá, por un montón de cuestiones que no vienen al caso, es algo que es paganismo a los efectos de el judío. Digamos, yo transgredo la prohibición de Avodah Zará. Si me como la hostia, eso no quiere decir que los cristianos sean Obdei Avodah Zará necesariamente, porque ellos están sujetos a reglas distintas que las nuestras. El árbol de Navidad, yo soy súper anti árbol de Navidad y no me... No, yo también, pero estoy poniendo así como no me pinchando. convence ninguna de las posturas que dicen es una cuestión civil, es una cuestión esto, es una cuestión... El árbol de Navidad está íntimamente ligado a una festividad que aun cuando la mayoría de la gente la desconecte de su sentido original, igual que la mayoría de los judíos desconectamos algunas de nuestras festividades de su sentido original y esencial, ¿sí? Así como tenés muchos judíos que te dicen, para mí Rosh Hashanah es sentarme a comer con la familia, pues decís, pará, tenemos un libro entero que dice, el rey de todos los reyes está sentado en su trono celestial para juzgarte, y para vos Rosh Hashanah es gefilte fish. Está todo bien, pero la esencia de ese día para nuestra tradición es diferente, o por lo menos para sus textos. La esencia de la Navidad, para la tradición que es dueña de esa celebración, tiene que ver con un montón de cosas teológicas que entran en conflicto para nosotros. Y además, en ese sentido, la halajá es clara. ¿Sí? Uno no puede participar en la práctica de esas celebraciones, ¿sí? Aun cuando uno no esté celebrando el motivo ese. Bueno, y entonces, entonces ahora yo te traigo este tema. Poner entonces, un ¿qué estamos? Navidad y decir, yo no estoy festejando Navidad, ¿sí? Tampoco está permitido. Ok, entonces te traigo este tema. Entonces yo estoy de acuerdo contigo, era simplemente para pinchar un poco más y provocar. Pero la pregunta es, te traigo Halloween. Ok, hoy en día creo que podemos hacer un survey y puedo estar, 99% de la gente no celebra Halloween hoy por ni el origen celta, ni el origen romano, ni el origen cristiano. Entonces, según tu lógica, por como venís hasta ahora, tampoco deberíamos celebrar Halloween. Bueno, yo creo que la diferencia, no sé si deberíamos celebrar Halloween, no lo sé, eso yo creo que lo dejamos para el final, porque la gente no va a escuchar todo el podcast. Voy a hacerte un paréntesis, para mí la duración del podcast está íntimamente ligada a cuánto tiempo corro en la cinta, así que un podcast largo va a ser más saludable para todos. Cuando es un podcast cortito yo corro menos. Pero... Amén, ve amén. Vamos a llegar a los 24 horas seguidas para que estemos... Yom Shekulo Sport. No sé, a ver,
lo que digo es, la pregunta es si si a Halloween le queda algún vestigio de eso o no. Hmm. Porque yo creo que a la Navidad le queda claramente un montón de vestigios. Si bien la Navidad de Coca-Cola y de Santa Claus y de los regalos y de las vidrieras de Macy's poco tiene que ver con lo que el cardenal de Nueva York le gustaría, soñaría que sea la Navidad, hay una conexión en las canciones, en los villancicos, hay una conexión en muchas de las prácticas. A veces la conexión no la conocen quienes los practican, pero forma parte del inconsciente colectivo de esa práctica. Eh, y por ejemplo, digamos, algo que quizá prueba eso es que creo que habría una resistencia muy grande en el mundo si alguien por algún motivo promoviera o pretendiera cambiar de día Navidad. Yo no sé si habría tanta resistencia si alguien dijera cambiemos Halloween. De hecho, el Halloween original, el Samhain de los celtas, no pasaba en esta misma semana en el que pasa Halloween. Es decir, que incluso en sus Hmm. transformaciones se movió de fecha. Yo creo que hoy a nadie se le ocurre, salvo algunas iglesias que por ahí tengan un calendario diferente, pero a nadie se le va a ocurrir Sí, mover. vos lo que decís es que hay una diferencia sustancial entre la Navidad, Halloween y Thanksgiving, que quizás podemos hablar, que esa asociación de la Navidad todavía sigue siendo muy cristiana. Entonces, volviendo a Halloween, mi pregunta que te hago, Rab, es, siguiendo las Mekorot, todos estamos de acuerdo, y la Torá lo dice, y la Mishnah en Abodazará, y luego la Gemara lo refuerza, esta idea de que los judíos no podemos ser parte de ninguna celebración pagana, y que incluso más en sus días de las festividades, días antes, días posteriores a las festividades, no deberíamos disminuir el contacto por diferentes motivos con el mundo gentil. La pregunta es, cuando una festividad o una fecha ya perdió toda conexión, excepto quizás el tema de Spooky, ¿no? Porque lo Spooky sigue estando. No es que la gente se disfraza de cualquier cosa hoy, todavía hay una conexión con los muertos, me parece, ¿no? Digamos, la mayoría del branding y del merchandising tiene que ver con calaveras, tiene que ver con sangre, muertos y demás. Entonces, quizás todavía hay una conexión ahí. ¿Qué pasa en la tradición judía cuando una celebración pasa a ser simplemente eso? Nada. Bueno, ahí entramos como en una capa más liviana que tiene la mitzvah, y que los jajamim en la Edad Media, sobre todo, pero incluso hasta nuestros días, van a discutir, que es qué pasa con las prácticas de esos pueblos paganos que no tienen una raíz esencialmente religiosa, sino que son simplemente sus prácticas. ¿No? Y uno de los ejemplos que dan los jajamim, por ejemplo, es el médico que se viste de blanco. El médico que usa un delantal blanco está siguiendo una práctica, no en este caso pagana, pero una práctica gentil, y que si nosotros tuviéramos una visión de máxima absoluta, de decir ninguna de las prácticas gentiles nosotros podemos adoptarlas, entonces un médico judío no podría usar un delantal blanco. ¿No? Mi esposa cuenta siempre, por ejemplo, que su abuelo, de bendita memoria, decía, los judíos no silban. No se puede silbar. ¿Por qué no se puede silbar? Es de goy, decía. Es de gentil. ¿Sí? Aclaro por las dudas para la audiencia, la palabra goy no tiene una connotación necesariamente peyorativa, no lo estoy usando para ofender a nadie. Goy es una palabra que el diccionario judío tiene para hablar de quien no es judío. Y hay un montón de cosas que dicen, esto no lo hacemos no porque esté técnicamente prohibido, sino porque esto es de gentil. Sí, está asociado a, digamos, está Está asociado asociado a. a el gentil, y hay una enormidad de cosas que uno puede decir, esto es algo típico de gentil, no necesariamente un ritual religioso, pero es típico de gentil. Y la pregunta es si podemos o no podemos hacer o incurrir en esas prácticas, que van desde ir a un concierto de rock, ¿sí? O ir al teatro. Que el tema del teatro es un tema que a mí me resulta muy interesante. Digo, parte del teatro clásico incluso, tiene que ver con culturas netamente paganas. ¿No? ¿Puede un judío ir a ver eso? ¿Puede un judío ir al teatro San Martín a ver una obra de Antígona? ¿Puede un judío ir a escuchar a la Sinfónica del Colón cuando está haciendo un requiem, por ejemplo, o cuando está tocando alguna melodía que de alguna manera alude a cosas que no son esencialmente judías? ¿Podemos ir a un partido de fútbol?
porque eso O también. una pelea de boxeo, ¿no? Quizás Correcto. los jajamim, a ver, hay mucho, ¿no? Justamente en el Tratado de Abodazara, que es el tratado que mayoritariamente en la tradición rabínica lidia sobre las relaciones entre judíos y no judíos, y una millona muy famosa es la prohibición de ir a sus teatros, a sus cortes, digamos, a todos los, digamos, un judío, ¿qué debería estar? En el Beit Knesset, en el Beit Midrash, en su casa o en el Beit Akbarot, muerto, ¿no? No hay muchos otros batim donde el judío puede estar. El Beit Merhatz, se puede estar en el baño público, ¿no? Esa famosa historia de Rabán Gamliel con la Afrodita. Eh, porque en Quizás, cualquier lugar, porque lo eh, interesante es que cualquier lugar que vas, te encontrás con eso no judío. Ya dejemos de llamar pagano, idólatra o gentil o cristiano, lo que fuese. Una cultura no judía, en cualquier lugar que salís de tu casa, del Beit Midrash, del Beit Knesset o de un cementerio judío, Beit Akbarot, ya te encontrás con eso no judío. Entonces, ¿qué haces? ¿Lo rechazás por completo? ¿Lo asimilás? ¿Un punto bueno, medio? yo creo que entonces lo primero que tomamos es, bueno, los jajamín tienen esta distinción. Hay Hmm. algunas cosas que están prohibidas porque son parte del paganismo inherente de estas culturas, y hay otras que, para citar específicamente a los jajamim, dicen, Dat Ebel Ushtut Shelaem. Son sus costumbres vanas y sin sentido. ¿Sí? No lo hacen por algo religioso. ¿Podemos o no podemos? Bueno, yo tengo una respuesta. Yo creo que la pregunta no es si podemos o no podemos. Nosotros lo hacemos. Nosotros lo hacemos desde las cosas más obvias de nuestra vida, no sé, desde la comida que comemos, por ejemplo. ¿No? Sí, la forma que nos vestimos, el idioma en el que hablamos, El lo idioma en estamos el que haciendo en hablamos, español. la música que escuchamos, y hay propuestas dentro del judaísmo que creen que nosotros no deberíamos hacerlo. ¿Sí? Hay propuestas judías, para usar una metáfora, yo creo que el judaísmo tiene un diafragma, ¿sí? Que deja pasar o no la luz, como las cámaras de fotos. Para mí es indudable que el judaísmo tiene un diafragma. Quien pretenda decir que el judaísmo no tiene ni un diafragma, yo creo que no estudió historia. Ahora, cuán abierto o cerrado esté ese diafragma va a determinar en qué denominación o cuál es la versión del judaísmo que vos vivís y que vos promovés. Y en ese sentido, el diafragma lo que dejaría pasar o no es las influencias de la cultura en la que vivimos, lo que llamamos una palabra que asusta mucho y que es como muy delicada, que es la asimilación. ¿Sí? Asimilarnos nos asimilamos todos. Si nosotros estamos hablando por Zoom en español, mira, veo que vos tenés un anillo en tu mano y yo tengo uno en mi mano. Ahí tenés un símbolo de asimilación bien claro. ¿No? Eso es claramente, no es influencia judía, no está en las Mekorot, y nosotros lo tenemos porque en la cultura en la que nosotros vivimos, no solo nuestras esposas llevan un anillo, nosotros también. Eh, entonces, yo parto de la base de que nosotros tenemos el diafragma y lo tenemos abierto en un nivel que nos deja nutrirnos de los libros que nosotros leemos. Hay algunos libros que son judíos, hay otros que no. Y los disfrutamos y los recomendamos y hablamos de ellos, no los escondemos en nuestra biblioteca. El que viva un judaísmo en donde el diafragma está todo lo cerrado que puede estar, es algo súper respetable, pero claramente su respuesta a la pregunta sobre Halloween va a ser diferente que la mía. ¿Sí? Entre otras cosas porque no va a estar sujeto a los estímulos a los que está sujeta mi familia. O sea, a mí me van a tocar la puerta el domingo y me van a decir trick or treat. El que vive en Monsi, ¿sí? O no sé, o en México, El Mea Yarim no Mea creo que Shearim, pasen mucho a sí, visitar. el que vive en Mea Shearim, nadie le va a golpear la puerta. Ninguno de sus hijos le va a decir, papi, podemos salir a hacer trick or treat, porque su diafragma está cerrado de una forma que él está inmune a eso. Yo no creo que nadie esté inmune totalmente al exterior, pero hay claramente versiones del judaísmo que buscan preservar más lo singular y cerrarse a los estímulos del contexto en el que vivimos. Tu judaísmo y el mío creo que más o menos, ¿sí? Estamos abiertos, no sé, yo tengo mi mesita de luz literal, esto no lo digo como una metáfora, como un ejemplo, tengo en mi mesita de luz un libro judaico que acabo de terminar de leer y tengo Rayuela, que lo volví a abrir después de muchos años y lo volví a leer. Bueno, eso no es kosher en algunos hogares. Hmm. Ahora, en el mío, que sí es kosher, entonces la pregunta sobre Halloween va a ser mucho más dilemática, mucho más compleja de responder. Sí, sí.
me parece que es interesante el dilema de Halloween, pero no para solamente quedarnos con Halloween. Me parece que Halloween es la excusa para pensar esta relación que tenemos con el mundo secular, con el mundo no judío, con la sociedad alrededor, que nada, de la cual somos parte y de la cual también desde nuestro judaísmo queremos ser parte. Eh, Más allá de cómo yo tenga mi diafragma, yo quiero disfrutar profundamente mi judaísmo, que también eso es interesante, ¿no? Como para pensar, quizás yo no tengo ningún problema con que los judíos o las familias que generalmente tienen chicos chiquitos, no sé cuán grandes, vayan el domingo a celebrar Halloween. Yo lo voy a hacer con mis chicos, se levantan de la siesta, vamos a ir unas horas, después otro problema es cuáles son las golosinas que ayer y no que ayer. Eso es un problema para otro día, ¿no? Eh, pero eso lo resolvemos en casa que comemos ayer, pero incluso una familia que no come ayer está todo bien. La pregunta es, ok, Sukkot, ¿lo disfrutás? Hanukkah, Purim, que me parece que es otra pregunta. Es decir, ok, estamos como muy estimulados por el disfrute del afuera, ¿no? Por lo que el mundo gentil y sus celebraciones, llamémoslas laicas, generales, sin una connotación religiosa, nos ofrece y que los judíos aceptamos y disfrutamos. La pregunta es, ¿tenemos tanto nuestro propio? Jabal, ¿no? Sería una lástima que no seamos tan Bueno, permeables a eso también. esa Uri es un poco mi conclusión, y precisamente por eso creo que cuando escribí hace 7 años fui un poco más permisivo de lo que creo soy hoy en día con el tema Halloween. Dijimos, bueno, Navidad está fuera, ¿no? Dijimos, Navidad es out, no es una opción. En el otro extremo, quizá el ejemplo más simple de resolver es el Día de Acción de Gracias. En Estados Unidos hay un día que es un día de festividad cívico-nacional, que es el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, que no tiene una connotación religiosa en sus orígenes, si bien hay religiones que han creado rituales para Thanksgiving, hay denominaciones judías que lo tienen, hay iglesias que lo tienen, pero Thanksgiving no es un día religioso y las autoridades halágicas, salvo algunas excepciones, pero la mayoría, incluidos el Rav Moshe Feinstein y el Rav Soloveitchik, se muestran, no prohíben que un judío adopte alguna de las prácticas celebratorias de Thanksgiving. No digo que le estimulan, no digo que dicen, andá, comprate el pavo, llenalo de lo que sea, pero no están en contra. Claramente, si te invitan a una cena de Thanksgiving, puedes ir. Claramente, si tenés ganas de comerte un sándwich de pavita en Thanksgiving, no hay problema. Que fíjese, si Thanksgiving fuera una festividad religiosa, no solo está prohibido ser anfitrión de una cena de Thanksgiving, incluso estaría prohibido en ese día comer algo que cualquier día podés comer, que es un sándwich de pavita, O no que está sea cosa relacionado que, con. claro, que lo asociemos con Thanksgiving. Pero la mayoría de rabinos dicen Thanksgiving está ok. En algunos marcos muy, muy tradicionales prefieren no hacer nada por las dudas, pero te diría la mayoría de los judíos americanos, menos los que somos latinos, celebran Thanksgiving sin problema. Y en el medio tenés a Halloween. Que Halloween no es una festividad religiosa, pero tampoco es una festividad que en su génesis, que en sus orígenes, podamos decir que está desprovista de cualquier simbolismo religioso o teológico. Y entonces Halloween se transforma en un problema, porque no entra ni una categoría, ni en una categoría ni en la otra. En algún punto podríamos compararlo con el Año Nuevo, ¿sí? Aunque Moshe Bien, Feinstein también es permisivo con el tema del Año Nuevo, porque él también reconoce que el Año Nuevo hoy día no tiene una connotación pero religiosa. en su pasado sí, ¿no? El dios Janos, el dios de las aperturas, de las dos Eh, caras, ¿no? También, ¿no? Eso es interesante también. yo creo que la forma que yo tengo de navegar esto tiene que ver con lo que vos decías, que es a la hora de establecer mi calendario de celebraciones para el año, yo me defino esencialmente como judío y después como todo lo demás. No necesariamente en todos los aspectos de mi vida, pero en los aspectos que tienen que ver con cómo elijo consagrar y santificar el tiempo, lo judío es la visión dominante, si no exclusiva, de la forma en la que yo armo mi calendario. Y en ese sentido, a mí me incomoda un poco ver cómo muchos judíos celebramos con mucho más énfasis festividades que no son propias que las que sí lo son. ¿Sí? Te voy a poner un ejemplo. Yo vivo en un barrio cerrado, en una comunidad similar por ahí a como vivís vos, son más chicos, son unas 450 casas. Todas las casas tienen patio o jardín, es decir, técnicamente todas las casas podrían construir una azúcar.
Cosa que no es normal, habiendo crecido en un departamento en Buenos Aires, no estaba acostumbrado a vivir en un lugar donde cada persona puede construir una su casa. Basando mi estadística solamente en lo que yo veo, te diría el 10% de las casas tienen su casa. Pero esos 400 son judíos. 380. Sí. Ah, ok. Y esto es, sí, sí, la densidad de población judía en la ciudad de Ventura es muy alta, en ese barrio particular es todavía más alta. Casi Sí, todos. cuando yo fui a visitarte, pregunté Cohen. Le dije, voy a visitar a Cohen. Me miró con cara la de la puerta y dijo, ¿qué Cohen? Es Tenía más, una lista larga. si decís Rabbi Cohen, el rabino Cohen, te van a preguntar qué rabino Cohen. A ese nivel. De hecho, funcionan 3 minyanim en el barrio en el que yo vivo, y vos caminás un sábado a la mañana o un viernes a la noche y ves la gente entrar. Y contame, ¿no? Porque eso es un barrio donde nada, judíos, varios judíos observantes, ortodoxos modernos y demás. ¿Se vive Halloween en ese Eso es barrio lo que te el iba a decir. domingo? Entonces digo, por ahí que el 10% tenemos Sukkot. Ahora, Halloween, no solo que se vive Halloween, este año no por el tema COVID, pero históricamente el Clubhouse del barrio organiza una casa embrujada para Halloween. En mi cuadra creo que la única casa que no está decorada con calabazas o lucecitas es la mía. Y vienen chicos de otros barrios de aventura, porque todo el mundo sabe que en este barrio cerrado Halloween es imperdible. Es el mejor Halloween de la ciudad. Y ahí es donde me hace ruido. Lo que me hace ruido es por qué hay muchas más casas celebrando Halloween. Vamos a imaginar, a los efectos de simplificar la ecuación, que todos son judíos. ¿Por qué en un lugar donde hay 350 casas judías hay muchas más casas con calabazas en Halloween que casas con Sukkot en Sukkot? Y esa es la parte que a mí me hace ruido, porque yo creo que cuando nosotros elegimos reemplazar nuestros tiempos sagrados por los tiempos sagrados de una cultura en la que vivimos, o incluso de lo que dicta el mercado, estamos renunciando a quizá la parte más importante de nuestro judaísmo. ¿Sí? No quiero caer en el lugar común de citar a Hegel, pero el judío vive santificando el tiempo y construyendo en el tiempo. Yo tengo, por ejemplo, un acuerdo con mis hijos, ¿no? Mis hijos dicen, ¿podemos festejar Halloween? Entonces vamos a empezar a traducir estas cosas concretas. Lo primero es, yo compro golosinas para repartir en Halloween. Compro golosinas que sean kosher, obviamente, pero compro golosinas para repartir en Halloween. Y Y esto Pnei es, Hey Shalom también. desde el También es punto de vista de interesante. la halajá, hay No, dos pero opciones. no, pero quiero introducir esto, Guido. Ya te dejo, pero sí me parece interesante decir, incluso para el que dice yo no festejo, yo no celebro, yo no se lo inculco a mis hijos, no se van disfrazados y demás. Si hay en el lugar en el que vivís, hay una celebración donde el 99% lo hace y vas a ser digamos, el único judío que van a ver con una mezuzá que no tenga, no sé, una palangana con caramelos en la entrada. Hay una cosa de también sumarse de una forma linda a la celebración del otro, aunque no sea propia, ¿no? Que hace 2000 años era impensado para nuestros jajamim, me decían, alejémonos lo más que podamos. Pero hoy en día creo que en aras de la paz y de la cordialidad también nos gusta que nos saluden diciendo Yanato va. Correcto, y también cuando yo voy al supermercado y es diciembre, le digo felices fiestas. No estoy Claro. diciendo que yo las celebro, no estoy diciendo que yo reconozco eso como un tiempo sagrado, pero para poder convivir en paz con mis vecinos, ¿sí? Está Darkei Shalom. El otro motivo, por suerte no es un tema acá, aunque sí por los trucos si no le das golosinas, es Eiva. ¿Sí? El tema de no solo Darkei Shalom, sino tener cuidado porque si vos mostrás hostilidad a la celebración del otro, de pronto el otro puede salir con un aerosol y pintarte, vandalizarte la casa o alguna cosa así. O tirarte con una pistolita de agua. Como no quiero ni una cosa ni la otra, tengo dulces. ¿Sí? Ahora mis hijos me dicen, y nosotros podemos ir a recolectar dulces, y nos podemos disfrazar, y nos podemos... Y yo trato de hacer algunas cosas para marcar que nosotros no consagramos este tiempo, por lo menos no como la cultura que nos rodea lo hace. Lo primero es que la regla que mis hijos conocen desde el primer día es, yo los disfraces los compro para Purim. ¿Qué usan en Halloween? El disfraz que ya usaron en Purim. Si vos no te disfrazaste en Purim, no hay disfraz para Halloween. Yo no voy a salir a comprar un disfraz nuevo. En realidad yo los disfraces los compro justo después de Halloween porque los rebajan los precios. Pero se los das en Purim. Bien judaica. Pero mis hijos saben, y les va a quedar un poco más chico porque crecieron, no hay problema. Yo no compro disfraz para Halloween porque creo que eso sí es sumarme en la festividad. Yo no decoro mi casa para Halloween. Como vos decías,
las decoraciones de Halloween es el momento en donde más se ve esa puntita de origen pagano, porque la gente pone las tumbas, Rip, el muerto, la mano que cuelga del baúl del auto, todo ese tipo de cosas que hacen alusión a la cultura de los muertos y todo eso. Entonces, eso está afuera. Y de todos los dulces que recolectamos, ¿sí? Yo les dejo comer algunos dulces solamente en Shabbat. ¿Sí? Para que te des una idea, mis hijos vuelven con unas bolsas así de recolectar por las 400 casas. ¿Y qué hacemos? Eso, la gran mayoría de eso lo damos a Tzedakah. Como la coca en Mahané, Claro, pero primero buscamos algún lugar para dar Tzedakah. Entonces, la gran mayoría de esos dulces también los transformamos en una mitzvah judía. ¿Sí? En una mitzvah. Porque los vamos a dar para Tzedakah. Y un poquitito cada uno va a elegir cuáles son los que más le gustan, cuáles son los que quiere, los vamos a guardar en un jarro y los vamos a comer solo en Shabbat. Entonces lo que yo trato de hacer es detener, ¿sí? Esa celebración a la que no le voy a poder escapar, porque es imposible ser la única casa del barrio en donde... ¿Hay algún vecino que pone un cartel que dice, por favor no golpear, en esta casa no celebramos Halloween? Yo no quiero ser ese. La verdad, lo respeto, pero yo no quiero ser ese, porque vivo en una cultura, porque celebramos el 4 de julio haciendo una barbacoa y mirando los fuegos artificiales. Ahora vamos a hablar de Año Nuevo, pero digo, celebramos por lo general Año Nuevo. Yo no quiero ser el que no celebre por completo, pero sí creo que es una oportunidad para transformar Halloween en algo con muchos ingredientes judaicos. Pero debo confesar que me sigue haciendo ruido. Más que hacer ruido, me duele. Me duele porque yo sé de la belleza y mis hijos, probablemente porque son los hijos de un rabino, también saben de esa belleza. Entonces en mi casa no tengo problema. Comieron en la Sukkah 7 almuerzos y 7 cenas, van a encender las velas de Hanukkah todos los días, no vieron Hametz en Pesach, vinieron al templo Shaharit, Minha, Arbit, Shabbatot, días de la semana, fiestas. Entonces yo no tengo ese temor, ¿sí? Pero me duele ver, por citar a un músico judío acá americano que se llama Sam Glazer, que él dice, en mi barrio veo muchos nenes con lightsabers en Halloween y veo muy pocos con lulabim. ¿Sí? Esta idea de, me duele ver que el judío corre a celebrar todas estas cosas y no corre a celebrar las propias. Y vivir en Estados Unidos en ese sentido me pegó fuerte, porque cuando uno habla de asimilación y que ya lee a algunos autores y dice, bueno, son un poco alarmistas, están exagerando, no, acá lo ves en concreto. Acá las tasas de asimilación son enormes. Acá los judíos que celebran Navidad, uno ve cómo baja la asistencia a la sinagoga en Navidad. O cómo muchas más familias se reúnen para Thanksgiving de las que quizás se reúnen para Rosh Hashanah. Y a mí eso me duele. A mí me duele que yo no veo en mi contexto, en mi pequeña ciudad en la que vivo, tantos chicos disfrazados en Purim como veo en Halloween. Y eso me preocupa, me duele, me llama la atención y obviamente me moviliza a actuar y a educar y a seguir promoviendo. Pero yo creo que no hay que desmerecer el impacto, porque al final cuando un chico tiene Año Nuevo, tiene un Hanukkah que cada vez se parece más a Navidad y que pasa por los regalos mucho más que por el milagro y por el heroísmo, tiene San Valentín, tiene el 4 de julio, y así le vas agregando, le vas agregando, le vas agregando, ¿dónde quedó el calendario hebreo? ¿Cuántos de nuestros chicos saben? Porque bueno, Purim está bien, pero ¿cuántos de nuestros chicos saben algo sobre Shavuot? ¿No? Shavuot, festividad Sí, yo creo que la respuesta es una batalla, quizás es para largo, ¿no? Y no quiero que la próxima vez cuando escuches este podcast estés corriendo en la cinta 2 horas, Rab, estamos llegando a la hora, pero quizás es, lamentablemente, ¿no? Hay que ver cómo, ¿no? Pero con sinceridad soy alarmista en ese sentido y es casi una batalla perdida. Que si tu prisma no es muy chiquito y tu diafragma no es muy chiquito e incluso no te apartás del mundo, nosotros es un esfuerzo extra que por más que ofrezcamos la mayor fiesta del mundo para Purim gratis en la sinagoga, el impulso que tiene eso, insular frente a una sociedad, un mercado, la publicidad, todos los almacenes, todo el mundo, todas las familias que conoces haciendo algo, que creo que da para pensar, digamos, me parece que negar la realidad es tonto y no construye.
Pero es eso, ¿no? Pero ¿sabes qué? Y para tirar una dosis de optimismo acá, los judíos americanos, gracias quizás 50 y 50 al Rebbe de Lubavitch y al mundo corporativo y de los negocios, lo lograron hacer con Hanukkah. Cuando quizás nos queda para otro día que me invites al podcast, pero el año pasado Sí, sí, estudié en sí. profundidad el tema Hanukkah, di todo un curso sobre el tema. Cómo El se celebra mucho esfuerzo, más Hanukkah ahí que en Argentina, digamos. no, el esfuerzo que hizo el mundo judío por crear una alternativa a una Navidad en la que casi todos estaban cayendo y transformar Hanukkah en esa celebración, creo que es una receta de éxito. Dicho sea de paso, Hanukkah este año cae, mira, más aún, Hanukkah este año, la primera vela de Hanukkah es el domingo donde termina el fin de semana de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Entonces ahí lo vamos a poder medir bien claro. ¿Cuántos judíos van a tener el pavo y la cena? ¿Y cuántos 3 días más tarde van a encender? Lo llaman Thanksgiving este año, porque cae ahí mezclado. Pero yo creo que ahí está el desafío. Ok, Lograr hacer interesante. lo que Chabad y el mundo de los negocios, porque yo creo que se lo debemos a ambos, lograron hacer con Hanukkah, lograr hacerlo con otras festividades judías. ¿Por qué no podemos tener un Shavuot que nadie se quiera perder? Sí, es Sí, sí, hermoso. o Sukkot en todas las plazas públicas, donde la gente Correcto, sí, vaya sí es y hermoso. disfrute. Quiero decir una sola cosa, Uri, antes de terminar, porque me parece importante por este año. Este año, año nuevo, cae 31 de diciembre. Si no me equivoco, ¿sí? El viernes cae 31 Ah, no, de yo diciembre. te iba a decir que no, quizás había un hidush en la palabra, un concepto, porque No, 31 de no, diciembre siempre cae de año nuevo. No, dijiste perdón, año. perdón, No, tenés yo razón. creí que iba a decir Perdón, algo más perdón, profundo. quise decir otra cosa. Cae viernes. Sí, 31 de diciembre cae viernes. Y creo que este año nos confronta exactamente al mismo dilema. A la mayoría de los judíos que por ahí el 31 de sí. diciembre nos sentamos a comer con amigos, nos decíamos feliz año nuevo, abrimos un champagne, lo que sea. Justo antes de entrar en este Zoom me lo preguntaba alguien en una clase que estaba dando, me decía, ¿y vos qué vas a hacer? Y mi respuesta es clara, concreta, no tiene mediaciones. Yo voy a celebrar Shabbat. Punto. O sea, yo voy a celebrar Shabbat porque sí, yo puedo celebrar el 31 de diciembre cuando no cae un viernes. Pero si yo tengo que poner en la balanza el Shabbat y todo su peso y toda su envergadura y el 31 de diciembre, me puedo perder un 31 de diciembre. Y según los Jajamim, poder perderte uno es lo que lo hace una festividad no religiosa. Es decir, esto Moshe Feinstein dice, celebrás Thanksgiving, pero una vez cada tanto no lo celebres. Mm, Porque si vos lo celebrás todos los años, lo estás dotando de una interesante. entidad religiosa. Y yo quiero invitar a todos los que siguen el podcast y que son judíos, obviamente los que no, feliz año nuevo, pero todos los que escuchan este podcast o miran este podcast y son judíos, los quiero invitar a que planifiquen ese Shabbat como un Shabbat especial. No un Shabbat en el que coman pan dulce, tiren petardos, tomen champagne y ya que están, digan el kiddush, sino un Shabbat que sea bien Shabbat. Propónganse convencerse ustedes mismos que podemos ser ciudadanos del mundo, pero cuando está en la balanza el pilar más esencial de nuestra tradición y el ser ciudadanos del mundo, tenemos en claro en dónde estamos y qué hacemos. Para mí este Shabbat 31 de diciembre va a ser un desafío hermoso, y voy a tratar de marcarlo, o sea, va a ser bien Yiddish este 31 de diciembre para mí, para que no queden dudas de dónde estoy parado. Ya fe. Rafido, la verdad que espectacular poder haber hecho este recorrido basándonos en Halloween, pero saltando a otros temas. Siempre es lindo poder escucharte y aprender de vos. Y si te parece, como hacemos con nuestros invitados, un ping-pong de preguntas y respuestas para cerrar. ¿Ok? Primera pregunta, sí, bien rápida, respuestas bien rápidas, lo primero que viene a la cabeza, sin meditar, sin pensar mucho. Una festividad judía, no me digas Halloween. Shavuot, sin duda. Soy gran fanático de Shavuot. Un personaje del Tanaj que te parezca apasionante. Jacob, ¿Algún momento de la historia judía donde te gustaría ir a pasar un Shabbat, un Shabbatón? mañana. Buena respuesta. Nunca la dijeron eso todavía. Pero si puedo decir Sí. otra, me hubiera encantado pasar un Shabbat en Bajaner Ramá con Marshall Mayer. Ok, ya fe, ya fe.
Esa tampoco estaba. Esa es un Nola, ¿viste? Cuando repartías Nola. Eso todavía no. ¿Algún personaje de la historia judía que te gustaría invitar a una cena de Shabbat, a conversar, a un café? Alguien que haya fallecido en esto Halloween, ¿no? Reencontrarnos con los muertos y conocer más. Tampoco la dijo nadie. Pero si pudiera elegir un personaje judío con el cual compartir una cena de Shabbat, mi abuelo. Volvería a pasar un Shabbat con mi abuelo. Una mitzvah. Una mitzvah. Eh, es difícil, son muchas. Son 613. No podés tener muchas más. No. Yo creo que las mitzvot que tienen que ver con la Torah, con el estudio de la Torah, la mitzvah de Talmud Torah. Esa sí, esa te digo, esa es tu. Es común. Esa es común. Sí, se decía Shatnez. Sí, eso ya es especial. Solo para Halloween ya. Y a Jarona Jaroja, bien, como vos bien dijiste y muchas veces lo mencionaste en el podcast, nos escuchan muchos judíos y muchos no judíos. Y siempre me gusta tratar de terminar con algún mensaje del judaísmo para el mundo, ¿no? Saliendo de nuestro ensimismamiento de judíos para judíos, judaísmo para no judíos. ¿Algún mensaje judío para la humanidad que vos creas que es central no solamente para nosotros, sino para compartirlos para el mundo? Yo creo, hay muchos, pero en particular uno que creo que es muy valioso es el tema de amar al extranjero. La forma que el judaísmo nos propone relacionarnos con ese otro que es radicalmente distinto, creo que es algo que deberíamos compartir y contagiar a todo el mundo de practicarlo. Primero empezar por casa y después compartirlo con los demás. Maravilloso. Bueno, Rapido, gracias por ser parte de este PLF y a todos nos vemos en el próximo episodio. Chau, chau. Chau, chau.